Continuamos ahora con más en la revista para hablar de las elecciones de rector y vicerrector en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estas ya tienen fecha y para hablar del tema nos acompaña Roger Guzmán, que es presidente de la Corte Electoral Permanente de la Universidad. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es la fecha aprobada ayer? Bueno, en primer lugar, la Corte Electoral Permanente pues, ha sido notificada, al igual que todos los candidatos que participan en estas elecciones, con una acción de cumplimiento que es un recurso constitucional, toda vez de que había ciertas dudas, digamos, en respecto al procedimiento. Y la sentencia constitucional ha determinado claramente de que la Corte Electoral Permanente debe continuar con las elecciones. No hay que olvidar que la actual Corte ha llevado adelante y ha posesionado ya a 17 rectores, a 17 decanos, 17 subdecanos y 63 jefes de carrera. Entonces lo que ha hecho la Corte Electoral ha venido posesionando y dándole la legitimidad a esas autoridades. Entonces la sentencia constitucional ha dictaminado de que se debe continuar con lo que le falta, considerando que el 95% ya tienen, son autoridades legítimamente, han ganado y están en el ejercicio actual de sus cargos. Bajo esa premisa se sesionó ayer en el Ilustre Consejo Universitario y se determinó aprobar una fecha específica para concluir las elecciones. Exactamente. ¿Qué fecha se eligió? La fecha que ha elegido la Corte y que es concordante y hay de conocimiento del ICU es el 13 de septiembre en la primera vuelta y si no hubieran ganadores se va a llevar adelante el 20 de septiembre. ¿Y cómo se desarrolló esta sesión, tomando en cuenta que un grupo de estudiantes estaba protestando, había vigilia en el exterior? Bueno, la Corte Electoral en estos casos no participa, pero tenemos conocimiento extraoficial que la Corte ha asimilado y va a dar cumplimiento a esa sentencia constitucional que en su parte principal dice que la Corte Electoral debe continuar y concluir el claustro universitario 2016-2020. ¿Pese a las irregularidades denunciadas por estudiantes, por candidatos incluso? Sí, esas irregularidades, la Corte anuló mesa, la Corte restituyó el voto eleccionario. Y pondremos dos ejemplos. Las de Camiri y las de Montero, por ejemplo, son elecciones que se anularon por diferentes razones, incluido la del rector y vicerrector. Y en esas otras de Montero y de Camiri, la Corte restituyó, volvió a realizar las elecciones y tenemos ahora autoridades electas. Entonces, ¿qué debe hacer la Corte Electoral? Tenemos que volver a restituir la elección anulada, el voto anulado, no el proceso electoral, porque la Corte no anuló elecciones, anuló el voto en esas mesas para rector y vicerrector. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer y vamos a cumplir es renovar, digamos, la votación para rector y vicerrector. ¿Qué pasa con el pedido de también un grupo de estudiantes, incluso algunos candidatos a rector y vicerrector que decían que primero se debería llevar adelante un congreso y después las elecciones? Mire, el mandato constitucional que nosotros tenemos es de llevar adelante estas elecciones y concluirlo, toda vez que el 95% ya se avanzó de las elecciones. Respecto, digamos, a lo pedido por los estudiantes, la Corte no puede pronunciarse respecto a esto porque no me permite la ley pronunciarme sobre cosas que terceros van a poderlo realizar. Sin embargo, la Corte ha determinado que continuemos con estas fechas y dichas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, pero además son vinculantes para todos los candidatos. Si nosotros no lleváramos adelante estas elecciones, pues estamos sujetos a un proceso penal, toda vez de que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio, son vinculantes, pero además es obligatorio para todos los candidatos participar de estas elecciones. Bien, ¿cuánto dinero se va a presupuestar para llevar adelante estas elecciones? Tiene un presupuesto, pero no lo tengo a mano, digamos, los gastos que la Corte va a electorar, pero la Corte ya tiene un presupuesto, el ICU en su momento le facilitó. Lo único que nosotros tenemos que aprobar ya es la parte logística, considerando que nuestra universidad es grande, tenemos que enviar materiales a las provincias, pues ya estamos empezando a trabajar desde el día de ayer en la logística para poder dar cumplimiento, digamos, y concluir, digamos, este claustro universitario y así, pues, darle la oportunidad a los candidatos que participen en estas elecciones
electorales, ¿no? ¿Serán los mismos candidatos que participaron en la primera vez? ¿Será la misma cantidad de alumnos y docentes habilitados para votar? Sí, la Corte ha determinado ya, y la sentencia constitucional también, de que son los mismos candidatos que participan. La Corte va a actuar con el mismo padrón electoral que ha venido participando en las anteriores elecciones, y se va a volver a repetir siempre el acto eleccionario anulado. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos al calendario electoral que se apruebe en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Continuamos con más en la revista.